Hola chicos, vamos ahora a platicar acerca de el último tipo de biomoléculas que vamos a ver, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas complejas de gran peso molecular y que tienen una naturaleza ácida. Se localizan principalmente en el núcleo, pero también los podemos encontrar en el citoplasma celular. Los ácidos nucleicos son polímeros, es decir, que son la repetición o largas cadenas de unidades repetidas llamadas nucleótidos. Recuerden ustedes que en el caso de los carbohidratos y las proteínas veíamos también que eran largas cadenas formadas por la unión de varios eslabones o varios ladrillitos de construcción, a los que en el caso de los carbohidratos les llamábamos monosacáridos y en el caso de las proteínas les llamábamos aminoácidos. Entonces, en esos ladrillitos de construcción, en el caso de los ácidos nucleicos, se les llaman nucleótidos. Estos nucleótidos están formados por un azúcar de 5 carbonos, es decir, una pentosa. Tienen también una base nitrogenada que puede ser púrica o pirimídica y una molécula de ácido fosfórico. Es por eso que tienen una naturaleza ácida. Los nucleótidos también se pueden encontrar libres en la célula y se les llama coenzimas. Entonces, aquí tenemos una imagen de un nucleótido con su ácido fosfórico, su pentosa y su base, en este caso, su base nitrogenada. Esta es la composición de un nucleótido, que son los ladrillitos que van a estar uniéndose para formar los ácidos nucleicos. Aquí tenemos otra imagen en donde nuevamente vemos el grupo fosfato o este ácido fosfórico que se va a unir con estos azúcares, estas pentosas, que pueden ser por un lado desoxirribosa y por el otro ribosa. La desoxirribosa nosotros la vamos a estar encontrando en la molécula de ADN y la ribosa en la molécula de ARN. Si ustedes piensan en los nombres, ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN significa ácido ribonucleico. Viene el azúcar que se encuentra presente en la molécula de cada uno de estos ácidos nucleicos. Por el otro lado tenemos a las bases nitrogenadas, que en total nosotros tenemos 5 de ellas. 2 que son purinas, que vamos a tener a la adenina y a la guanina, y 3 que son pirimidinas, donde tenemos a la citosina, al uracilo y a la timina. Estas dos, uracilo y timina, vamos a ver que solo las tenemos, la timina en el ADN y el uracilo en el ARN. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? Pues básicamente son 4. La primera es la duplicación del ADN para transmitir información a las siguientes generaciones a través de los cromosomas, que nosotros vamos a ver más adelante, que son asociaciones de ADN y proteínas. Otra función es la transcripción del ADN para formar ARN mensajero principalmente, pero también otros tipos de ARN como son el ribosomal, el de transferencia, etc. Otra función es la traducción, es decir, en los ribosomas, que son unos organelos celulares, el mensaje que viene del ARN mensajero se va a convertir a proteínas. Y finalmente, otra función importante es la capacidad de conferir cierta mutación química para conseguir así nueva variabilidad genética y por tanto esta capacidad de mutación es la fuente de evolución en las especies. En cuanto a los tipos de ácidos nucleicos, solamente tenemos 2 de ellos que ya platicamos, el ADN y el ARN. Vamos a ver, utilizando esta tablita de aquí, cuáles son las diferencias y similitudes entre estos dos ácidos nucleicos. En el caso del ADN, nosotros ya sabemos que es una doble cadena helicoidal y a diferencia del ARN, que es solo una cadena lineal.
El tipo de pentosa que vamos a tener, como ya les comentaba yo, en el caso del ADN es una desoxirribosa y en el caso del ARN una ribosa. Después tenemos a las bases que componen a los nucleótidos del ADN, que vamos a tener que son adenina, timina, guanina y citosina. Y en el caso del ARN son adenina, uracilo, guanina y citosina, porque también, como ya les comentaba, la timina es específica del ADN y el uracilo específico del ARN. Las uniones que se van a estar formando entre estos nucleótidos son específicas, es decir, no se une la adenina con cualquier otro nucleótido ni el uracilo con cualquier otro nucleótido, sino que son específicos. La adenina siempre se va a unir a timina, por lo tanto la timina siempre se va a unir a adenina, la guanina se va a unir con citosina y por lo tanto citosina se va a unir con guanina. En el caso del ARN es algo similar, solo que la adenina se va a unir al uracilo porque no hay timina y el uracilo a adenina. Y la guanina, al igual que en el ADN, se va a unir a citosina y la citosina a guanina. ¿En dónde encontramos a este tipo de moléculas? Pues los tenemos, por ejemplo, el ADN está específicamente en el núcleo y no puede salir de él. Hay dos organelos que poseen su propio ADN, que son el cloroplasto y la mitocondria, pero es un tipo de ADN muy especial del cual ya hablaremos en su momento. Y en el caso del ARN lo podemos encontrar en el núcleo y puede salir del núcleo y lo encontramos también en el citoplasma y en el retículo endoplásmico rugoso dentro de los ribosomas. En cuanto al ADN, solo tenemos un tipo, es ADN y ya. A diferencia del ARN, que nosotros encontramos 3 tipos diferentes de ARN principalmente. Hay algunos otros, pero los más importantes son el ARN mensajero, que nosotros lo vamos a diferenciar escribiendo ARN M minúscula, el ARN de transferencia, que lo vamos a representar como ARNT, y el ARN ribosomal, que lo vamos a representar como ARNR. Y la función que juegan también es diferente. El ADN tiene la función de contener la información genética y también de contener el orden de los aminoácidos en la síntesis de proteínas. A partir del ADN se manda el mensaje para poder codificar a proteínas. Y las funciones del ARN dependen del tipo del que estamos hablando. En el caso del ARN mensajero, su función es copiar el ADN. Simple y sencillamente para sacarlo del núcleo, llevarlo a los ribosomas y ahí unirse utilizarse como base para la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia es una pequeña molécula de ARN que une los aminoácidos en la síntesis de proteínas, es decir, siguiendo el mensaje que le da el ARN mensajero, el ARN de transferencia va colocando los aminoácidos en el orden correcto. Y finalmente el ARN ribosomal pues simplemente forma los ribosomas uniéndose a proteínas. Y para terminar, pues tenemos aquí la imagen representativa del ADN y el ARN para que veamos también sus diferencias estructurales. Como decíamos, el ADN es una doble cadena helicoidal y el ARN es una cadena simple. Vemos por aquí también, nos dicen que estas porciones de color gris que vemos por este lado y también por este, es la hélice de azúcar y fosfato, es decir, ese grupo de pentosa más el ácido fosfórico, el grupo fosfato, son lo que forman el esqueleto del ADN y los escaloncitos son los que están formados por las bases que se van a unir en los pares que ya hablábamos, de adenina con timina y citosina con guanina. En el caso del del ARN, citosina con guanina y adenina con uracilo. Y ya más adelante hablaremos más específicamente sobre las funciones y los procesos a los que se someten este tipo de biomoléculas que son los ácidos nucleicos.